Bienvenidos a nuestro espacio Espiritualidad sin Cadenas. Mi nombre es Aldana Rodríguez y en el video de hoy trataremos acerca de qué no es recomendable hacer cuando fallece un ser querido. Yendo entonces al tema que nos compete, vamos a tratar diferentes aspectos acerca de este suceso, el cual lógicamente cuando pasa nosotros entramos en un periodo de duelo desde la parte material, pero siempre surgen preguntas acerca de qué es lo que podemos hacer o qué no podemos hacer cuando un ser fallecido deja su cuerpo físico, cómo podemos enfrentar eso, en qué consiste la muerte, la típica pregunta de si mi ser amado simplemente deja de existir o sigue estando conmigo, me sigue escuchando. Y por último, una breve recomendación para aquellas personas que sienten que les quedó algo pendiente para que ustedes puedan hacer y liberar esos sentimientos, que ayudará a ambas partes. Así que entonces comenzamos primero que nada en saber brevemente qué es el fallecimiento y en qué consiste el mismo. Así que cuando una persona, incluso un animal, muere, lo único que está haciendo es desligarse de su cuerpo físico. Esto significa que la conciencia y el espíritu de aquella persona aún sigue su existencia, abandonando simplemente aquella caja, aquel cuerpo que le permitió tener una experiencia terrenal. Las experiencias terrenales se basan en evolución a través de nuestras decisiones y a través de nuestras acciones también que tomamos día a día. En la vida en sí, nosotros lo que hacemos es de alguna manera trabajar nuestro karma, poder deslindarnos de lazos karmáticos y aprender de ella en sí con todas las cargas que traemos de vidas anteriores. Entonces esto significa que cuando ocurre el fallecimiento, la persona no deja de existir 100%, por decirlo de alguna manera, simplemente abandona aquel cuerpo físico que, como lo dije antes, lo acompañó en esta vida. Entonces, los dolientes más cercanos van a sentir que esa persona nos abandona, porque ese físico que nosotros estábamos acostumbrados a poder tener contacto directo ya no está presente en este plano. Sin embargo, esa conciencia y ese espíritu aún permanece con nosotros e incluso muchos de ellos nos acompañan también en su propio velorio, creando un apoyo emocional de alguna manera a aquellos dolientes que él ve que están ahí. Entonces, esto significa que nosotros simplemente tenemos que aceptar, vivir obviamente el proceso del duelo, pero aceptar la idea de que solamente abandonó aquel cuerpo físico al que estábamos acostumbrados. Esto significa que cualquier acción que nosotros tomemos en nuestra vida en cuanto a la desesperación de querer contactar de alguna manera con aquella persona pueden no ser o no repercutir positivamente de una manera ya más espiritual y energética. Cuando ocurre nuevamente el fallecimiento, pasan un periodo de tiempo, un periodo de días donde se comienza a dar la aceptación de aquella muerte, cómo se sufrió, porque también depende de eso el estado que tenga esa conciencia para aceptar más rápidamente su desligamiento. Y además ocurre también un proceso donde aquel espíritu empieza a transitar un camino espiritual dependiendo de su evolución, sus conciencias, sus vidas pasadas, etc. Ya es un tema muchísimo más amplio. Pero lo que queremos llegar con esto es que aquella conciencia sigue existiendo. Entonces, cuando nos encontramos frente a la falta de ese afecto, a la desesperación del duelo que estamos viviendo, lo mejor es permitirnos vivir ese duelo de la manera en que nosotros creamos que es la mejor, siempre teniendo en cuenta de no perjudicar aquella energía y su camino espiritual, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que hay acciones físicas y terrenales que muchos toman que no son lo más recomendable a nivel espiritual. Obviamente esto depende también de la creencia de la persona, porque puede que esa persona crea que haciendo o realizando esta acción está más cercano a aquel ser amado o le está brindando luz, como muchas veces creemos. La mejor manera de brindarle luz a un ser amado es enviándole amor en su camino y dejar que él siga el ciclo que deba de seguir sin nosotros limitarlo
a ningún espacio material, ni mucho menos apegarlo a él. Cuando nosotros realizamos algún tipo de estas acciones, estamos repercutiendo a nivel espiritual de una manera negativa, porque estamos queriendo de alguna forma atraer aquella energía, la cual se puede apegar, se puede entristecer y puede comenzar a tener sentimientos, confusiones que no lo permitan seguir avanzando. Y entre ellas está la típica de hacerle, por ejemplo, un altar a la persona fallecida. Generalmente hay personas que cuando fallece su ser amado, al transcurrir menos de 3 días o a veces los hacen en la misma noche o de repente lo sienten hacerlo más adelante, en fin, la acción en sí de armarle un altar, de colocar una foto, colocarle su bebida favorita, colocarle cigarros si es que le gustaba, ponerle flores en sí, es una atracción directa que puede generar tristeza a aquel espíritu, sintiendo que sus seres amados todavía no han aceptado su muerte. Entonces, a su vez, a nivel espiritual, nosotros como seres humanos, si bien lo percibimos o no, estamos en contacto con el mundo espiritual en sí constantemente. Y cada vez que realizamos una acción energética sin tener un conocimiento o un respaldo hacia ello, estamos abriendo portales energéticos y atrayendo tal vez energías que no son las que queremos que estén ahí con nosotros, que pueden con el tiempo también perjudicarnos. Así que el típico altar, aunque se haga con todo el amor del mundo, no es lo más recomendable para una persona fallecida. Más allá de que nosotros pensemos que esa persona tuvo muchísima conciencia, tuvo muchísima luz y fue una persona extraordinaria en el mundo físico. Recordemos que también tenemos muchas experiencias previas y muchas cosas que están subconscientemente en nosotros y que aún no sabemos. Entonces, repito, el mayor acto de amor hacia un ser querido es respetar su camino espiritual y simplemente agradecerle las experiencias que tuvimos con ellos, pasar nuestro duelo y enviarle el mayor amor posible. Otra de las acciones que no son las más recomendables, esto sucede mucho y en muchos aspectos en sí, y es el de encender velas, sea en una casa, en una habitación o en un lugar abierto. Ya el hecho de encender velas consiste en también abrir una fuente energética, ¿sí? Y portales energéticos también que nos conecten de alguna manera a través de un pedido. La vela es una energía ígnea y si nosotros no tenemos protección para encenderla o no tenemos una intención que sea ya más a través inclinado desde un trabajo energético y no desde la atracción de un espíritu, abrimos inevitablemente portales que estén alrededor de nosotros. Entonces, así como hay muchísimos portales energéticos, hay muchas energías que estamos desconociendo también y muchas que están al pendiente de retroalimentarse de alguna energía que para ellos sea necesaria. En este caso se pueden alimentar de esa tristeza que nosotros tenemos en ese momento, de esos portales que se abren en cuanto a la conexión de nuestra energía y alimentarse también de esa energía ígnea. Entonces repetimos, no es lo más recomendable. Para encender velas lo mejor es tener un conocimiento previo, tener una protección y una intención que ya sea inclinada desde una mejora energética o algo más desde un trabajo hacia nosotros mismos. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tengo conocimiento hacia eso y hago una simpatía, enciendo una vela para mejorar un aspecto de mi vida, la intención y lo que sucede en cuanto a eso es completamente diferente. Pero siempre tengan en cuenta que cualquier acción que tomemos de esta forma tiene que tener un conocimiento previo y una protección de la persona que lo está realizando. Por último, otra acción que no es tan recomendable, que no es recomendable directamente de hacer, es mantener el cuarto de aquella persona o las cosas que tuvo intactas durante mucho tiempo. Es obvio que durante nuestro dolor lo que menos queremos es mover recuerdos en nosotros y sacar de alguna manera las pertenencias de aquella persona.
Tenemos que tener en cuenta frente a esto que cada objeto que tuvo esa persona, su cuarto, su lugar, su espacio, tiene una carga energética con la propia energía de ese espíritu. Entonces lo mejor es que nosotros no solamente intencionemos con amor, sino que logremos liberar cualquier energía que pueda apegarlo al plano material y por tanto perjudicar su camino. Y ahora vamos al último tema, que es para aquellas personas que sienten que algo les quedó pendiente con aquel ser amado que falleció o que acaba de fallecer o que a través de los años aún tengo ese sentimiento. Primero que nada en esto a tener en cuenta la tarea o la recomendación que voy a hacerles desde mí siempre tiene que ser desde el amor. Aquí no estamos buscando hacerle reclamos a aquel espíritu por cosas que sucedieron, sino un trabajo interno de autoconocimiento y de gratitud hacia ese espíritu. Lo que podemos hacer en este caso es que en algún momento que nosotros nos encontremos solos, tranquilos y con necesidad de expresarnos, le hagamos una carta directamente a aquella persona donde expresemos la gratitud en todas las experiencias que tuvimos y donde expresemos aquello que sentimos que aún no liberamos. Una vez finalice esa carta, vamos a quemarla. ¿Y por qué quemarla? Porque el fuego trasciende y vamos a trascender aquellos pedidos teniendo como resultado que aquel lazo que quedó pendiente pueda liberarse y pueda dar paz a ambas partes. Así que si te gustó este tipo de contenido, te gusta este video, tenés alguna experiencia que quieras compartir con nosotros, puedes dejarnos a través de los comentarios y te invito a que compartas con otras personas que puedas sentir que estén en el mismo proceso, a modo también de apoyo emocional. Y puedas suscribirte, activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un nuevo video, YouTube te esté avisando. Les envío mucha luz en este proceso a las personas que lo estén pasando.